Hablar de modalidad 40 y sobre todo cómo se calcula la pensión en ocasiones nos puede parecer bastante complicado, y es que escuchamos términos como la cuantía básica, los incrementos anuales, la UMA, el salario promedio. Asimismo, escuchamos diferentes opiniones que nos hacen dudar directamente si es conveniente incorporarnos a modalidad 40 o no, y sobre todo nos hacen dudar de cómo se calcula la pensión. Es por ello que a lo largo de este video te voy a enseñar cómo se calcula la pensión para el régimen de 1973. Por lo cual, si tú correspondes a este régimen, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video para que conozcas cómo te puede ayudar directamente modalidad 40 a incrementar tu pensión y sobre todo conozcas cómo se calcula la pensión para que puedas tener el retiro que siempre has soñado. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como Lobo Financiero y como en cada ocasión te doy la bienvenida a tu canal de educación financiera, sea Asesores Financieros. En este canal hablamos de temas que te ayuden a mejorar tu educación financiera, pero sobre todo tus finanzas personales, por lo cual dentro de nuestro contenido podrás encontrar información detallada sobre Afore, retiro, manejo de tarjeta de crédito, manejo de seguros, inversiones, incluso en algunos casos encontraremos temas de emprendimiento y conferencismo. Por lo cual, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal, que nos apoyes regalándonos un like, pero sobre todo compartiéndonos en tus redes sociales para que así juntos podamos llegar a aquellas personas que requieren esta información. Como lo comentamos al inicio de este video, en esta ocasión vamos a platicar sobre cómo se calcula la pensión para el régimen de 1973. En algunos otros videos hemos tocado a detalle esta información, pero parece que aún siguen existiendo ciertas dudas y muchas veces por el comentario del primo del amigo nos llega a generar mayor desconfianza y mayor duda este tipo de temas. Por lo cual vamos a tratar de desentrañar a detalle lo que es esta información, vamos a tratar de hacerlo de una manera más concisa para ustedes, para que todo esto quede de manera concreta y no existan dudas posteriores, ya que si en algún momento existen dudas, también nos puedes contactar y solicitar una asesoría personalizada. En la descripción de este video te voy a dejar nuestro número telefónico para que nos puedas contactar y así solicitar ya sea un cálculo de pensión, una asesoría personalizada o incluso algún acompañamiento para el trámite de tu pensión, para que no te encuentres con alguna sorpresa cuando llegue este momento. Antes de comenzar con el cálculo de nuestra pensión, es importante conocer los requisitos que debemos de cubrir para poder solicitar nuestra pensión bajo este régimen. El primero y más importante es saber que tú debes de haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997 para pertenecer a esta ley. Si por desgracia comenzaste a cotizar después de esta fecha, en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a nuestro video para que conozcas cómo se calcula la pensión para el régimen de 1997. Ahora que ya tenemos bien definido que debes de haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997 para corresponder a Ley 73, también debes de conocer que otro requisito básico es contar con 500 semanas reconocidas por el instituto como mínimo. Es importante que conozcas que estas 500 semanas serán el tope y conforme mayor número de semanas tengas cotizadas, mayor va a ser el incremento de la pensión. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de este video, pero sí debes de conocer que por lo menos deben de ser 500 semanas cotizadas. Si por alguna situación tú tienes solamente 500 semanas o un poquito más, es importante que conozcas que te corresponderá la pensión mínima garantizada, pero también será en factor y en base a lo que es el cálculo del salario promedio. El salario promedio que vamos a tomar en consideración para el cálculo de esta pensión es el de las últimas 250 semanas cotizadas. Debes de conocer que si tienes intervalos sin cotizar 5 años atrás o 250 semanas, debes de regresarte más atrás. No importa que transcurran 10, 15 o 20 años, tienes que regresarte hacia atrás hasta completar las 250 semanas para que tu cálculo sea correcto. Y finalmente debemos de conocer que influye también la edad del trabajador para el cálculo de la cuantía básica. Puede ser desde los 60 hasta los 65 años. Por ahí nos hemos encontrado con personas que nos dicen que si llegando a 66, 67 años solicitan la pensión, el porcentaje es mayor. No. El tope son 65 años y le corresponde el 100% de la cuantía básica cuando llegas a 65 años y se conoce como pensión por vejez. Cuando solicitas la pensión de los 60 a los 64 años corresponde a la pensión por cesantía en edad avanzada. Ahora que tenemos bien claros los requisitos para poder solicitar la pensión, pasemos a la calculadora para conocer cómo vamos a calcular esta pensión y sobre todo cuáles serán las diferencias cuando utilizamos modalidad 40 y cuando no la utilizamos. Una vez dentro de nuestra calculadora procederemos a realizar lo que es el llenado de datos. Estos datos son bastante básicos, como ya lo vimos, únicamente tienen que cumplir los requisitos directamente que la ley nos marca para poder conocer cómo calcular esta pensión.
Para este ejemplo vamos a tomar un caso hipotético de un trabajador que tiene 800 semanas cotizadas, las cuales vamos a colocar aquí. Una vez que hemos colocado esto, nos pide el cálculo del salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Esto es importante que lo realicemos con base en el reporte de semanas cotizadas que descargamos directamente del instituto. Si tú no conoces cómo descargarlo, es únicamente que te coloques dentro de lo que es tu navegador, colocas la palabra SISEC, SISSC, y con esto en automático vas a ir a la primer pestañita que te aparezca dentro de lo que es el navegador. Aquí te va a pedir lo que es tu CURP, tu número de seguridad social y tu CURP, y tu correo electrónico, perdón, para que puedas descargar directamente este reporte y puedas comenzar a realizar este cálculo. Para realizar el cálculo del salario promedio, únicamente tendremos que colocarnos en el apartado que dice salario promedio en nuestra calculadora. Y aquí también nos aparecen 3 escenarios para realizar lo que son diferentes escenarios acorde a la necesidad del trabajador. Nosotros recomendamos que en el primer escenario coloques los datos del trabajador como si nunca se incorporara a modalidad 40 para conocer realmente cuál sería el estatus de su pensión, cuánto recibiría de manera mensual y puedas hacer una proyección ya con datos reales a partir de la pensión que ya tiene ganada el trabajador. Encontramos dentro del cálculo del salario promedio, es importante tener en consideración que cualquier modificación al salario del trabajo, ya sea del trabajador, ya sea bimestral o mensual, se debe de contabilizar dentro de este cálculo, ya que si tú no realizas estas modificaciones, aunque sean por centavos o por pesos, puede hacer la diferencia directamente al momento de que te otorguen la pensión, por lo cual se debe de realizar este tipo de modificación dentro de lo que es el cálculo del salario promedio. Para este ejemplo vamos a suponer que el trabajador comenzó a cotizar el 1 de enero del 2022 y concluyó su vida laboral el 30 de junio del 2023. Con esto el trabajador nos indica directamente que ya tiene 78 semanas acumuladas, es decir, 546 días transcurridos desde que comenzó a cotizar hasta que concluyó. Pero esto es únicamente en su empleo anterior. En este empleo no tuvo ninguna modificación salarial. Pero la ley nos dice que necesitamos las últimas 250 semanas cotizadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresarnos todavía más. Vamos a suponer que el trabajador no cotizó en el 2021 por el tema de lo que fue la pandemia y el trabajador dejó de cotizar el 30 de septiembre del 2020, por ejemplo. Y su modificación salarial de este último empleo fue el 1 de abril del 2020 de igual manera. Y vamos a suponer que en el primer trabajo tenía un salario de 500 pesos, por ejemplo. En el anterior a este tuvo un ingreso diario de 300 pesos para poderlo completar. Y con esto ya estamos hablando que tenemos poquito más de 100 semanas cotizadas, pero aún así nos faltan. Entonces tenemos que volver a colocarnos y seguir con lo que son en este caso, variaciones del salario del trabajador. Aquí vemos que fue el 1 de abril cuando se hizo una modificación. Quiere decir que entonces en marzo fue cuando tuvo su último salario en este mismo empleo. Vamos a poner como fecha final 31 de marzo del 2020. Vamos a poner que la otra modificación a su salario fue el 1 de enero, pero del 2019. Con esto ya subimos 65 semanas más y si nos vamos al apartado de abajo nos dice que todavía nos faltan 75.14 semanas porque tenemos 174.86. Tenemos que seguir colocando salarios y cotizaciones hasta llegar a las 250 semanas, como ya lo mencionamos. Vamos a poner que aquí en este caso el trabajador ganaba 290 pesos diarios directamente. Tenemos que regresarnos nuevamente y vamos a suponer que fue el 31 de diciembre del 2019, del 2018, perdón, como lo podemos ver aquí, que nos dice que fue el 1 de enero del 2019, entonces un día antes sería el 31 de diciembre del 2018 y vamos a poner que la fecha de modificación fue el 1 de enero del 2017 para completar las 250 semanas. Y vamos a poner que el salario del trabajador era de 200 pesos en ese entonces. Con esto, cuando nos vamos al apartado de abajo, nos dice que ya nos estamos pasando por 29 semanas y nos dice que son 279 semanas las que tenemos cotizadas al momento con el trabajador. Para ajustarlo, únicamente tendremos que regresarnos a este 1 y borrarlos todos directamente. Seleccionamos todos y los borramos. Y con esto en automático nos indica que
sobran al trabajador aún 23.57 semanas. Para esto me regreso a la última celda en donde llené la información, la habilito y le pongo menos y coloco la cantidad de semanas que me están faltando, que me están sobrando, perdón, en este caso son 23.57. Lo coloco tal cual y le doy Enter. Con esto en automático, la calculadora me dice ya que el trabajador, su salario promedio de las últimas 250 semanas fue de 327 pesos con 51 centavos. Y quizás me digas, oye Javier, pero tenía un salario de 500 pesos en el último trabajo. Aquí podemos observar que cuando lo promediamos baja a 327.51. Por eso es en donde hacemos nosotros hincapié en tener cuidado con lo que escuchamos en redes sociales, ya que hemos visto algunos videos que te dicen que te corresponde el 75% de tu último salario base de cotización. Como puedes observar, aquí disminuye bastante lo que es el salario promedio en comparación a lo que vas a recibir de pensión, y lo vamos a ver en un momento más. Para conocer cómo quedaría la pensión de este trabajador, nos regresamos a la calculadora 73 y únicamente vemos que ya el salario promedio lo jaló la calculadora. Ya nada más nos faltaría colocar las asignaciones familiares. ¿Qué son las asignaciones familiares? La ley del IMSS nos indica que el trabajador va a recibir una ayuda asistencial si es que cuenta con dependientes económicos, como en este caso podría ser la esposa, esposo o concubina. Aquí es importante hacer esta aclaración porque también hemos recibido esta pregunta, que si aplica directamente cuando es una mujer la que se pensiona, el esposo sí se aplica, aplica tanto para hombres como para mujeres esta ayuda asistencial. Para este ejemplo vamos a poner que el trabajador tiene una esposa, colocamos únicamente un 1, hijos menores o estudiando, debemos de capturar el número de hijos menores de 25 años que todavía se encuentren estudiando en una institución gubernamental directamente, que se encuentren registrados como beneficiarios del trabajador. Si no están registrados como beneficiarios del trabajador, no aplicará esta ayuda, y si son mayores a 25 años tampoco aplica. En este caso vamos a poner que no tiene, vamos a colocar un 0. Como ya pusimos que tiene esposa, no podemos colocar que tiene padres. Si no tuviera esposa, no tuviera hijos dependientes, entonces sí, el trabajador puede colocar a los padres siempre y cuando estén registrados como beneficiarios, como ya lo mencionamos, y sobre todo que estén al cuidado del trabajador. Como ya colocamos que tiene esposa, vamos a colocar 0. Y finalmente tenemos lo que es la ayuda por soledad o la ayuda asistencial que el IMSS le otorga al trabajador. Esta aplica cuando el trabajador no tiene dependientes económicos de ningún tipo, padre, madre, hijos o esposa. Ahí colocaríamos un 1, pero como ya colocamos que tiene esposa, colocamos 0. Y finalmente vamos a colocar la edad del trabajador al momento de pensionarse. En este caso vamos a tomar en cuenta que fueron 60 años del trabajador. Con esto en automático podemos ver que la calculadora realiza todo lo que es el cálculo de manera automática. Aquí podemos ver también que tenemos la unidad de medida, o mejor conocida como UVA. Esta UVA tú la vas a poder modificar en nuestra calculadora cada año en el mes de febrero sin ningún inconveniente. Pero también es importante que conozcas que nosotros cada año estaremos subiendo esta actualización para que conozcas si es que se hizo alguna modificación a la calculadora o se hizo alguna modificación a la ley al momento de calcular la pensión. Ahora sí, conozcamos a este trabajador. La pensión que le correspondería sería de 3,772 pesos con 78 centavos. Aquí es en donde entra lo que te comentábamos directamente. Muchas personas en redes sociales nos dicen que cuando tú te pensionas a los 60 años te corresponde el 75% de tu último salario. Aquí puedes observar que esto es mentira, porque el trabajador ganaba 500 pesos diarios. Si lo transformamos en un ingreso mensual serían 15,000 pesos. En comparación de 3,772 pesos, ¿qué es lo que le correspondería? Hay una diferencia abismal, es menos del 50%. Pero ojo, la ley también nos indica que al trabajador no le puede corresponder una pensión menor a un salario mínimo vigente al momento de solicitar la pensión. Es decir, para el 2023 la pensión mínima garantizada es algo así de 7,000 pesos, que podemos ver en la calculadora. Nos indica que son 6,999.86 pesos. Esa sería la pensión que le correspondería a este trabajador únicamente con estas cotizaciones. Aunque tenga bastantes semanas, que son 800 semanas como podemos ver, el salario promedio es lo que le afecta. Aquí es en donde podemos hacer un comparativo utilizando modalidad 40. Ahora que ya conocemos cómo sería la pensión del trabajador de una manera ordinaria, pasemos a conocer cómo sería si el trabajador se incorpora a modalidad 40. Para esto únicamente nos regresamos a lo que es el cálculo del salario promedio, y como lo vimos tenemos otros dos escenarios para poder trabajar directamente. Vamos a suponer que este trabajador entonces ya se incorpora a modalidad 40 a partir del 1 de julio
del 2023 y vamos a suponer que ese trabajador únicamente va a cotizar por un año en modalidad 40. Es decir, el trabajador concluiría su vida laboral el 31 de julio del 2024. Con esto podemos observar que la calculadora comienza a hacer este cálculo y nos dice que ya el trabajador acumula 56 semanas. Y vamos a suponer que el trabajador entra a modalidad 40 con el salario topado, 2.593.5 pesos de manera diaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Como tenemos 56 semanas cotizadas en modalidad 40, tenemos que regresarnos hasta completar las otras 200 semanas. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente tenemos que traer la información del cálculo anterior. Copiamos lo que son estas celdas y las pegamos en el escenario 2. Copiamos los salarios también que tenía percibidos el trabajador. Y con esto en automático la calculadora ya nos va a indicar cuántas semanas tenemos cotizadas. Aquí nos dice nuevamente que nos estamos pasando por 85. Repetimos el procedimiento anterior de borrar todos los unos. Borramos todo el 1 que tenemos aquí que no nos sirve, que únicamente está marcado para que, bueno, podamos seguir realizando algún tipo de cálculo si es que el trabajador tiene bastantes variaciones en su salario. Y podemos observar que aún así nos dice que nos pasamos por 80.29 semanas. Aquí podemos ver que en la última tenemos 104 semanas. Habilitamos la celda y le ponemos menos 80.29, que son las semanas que tenemos excedentes. Con esto en automático la calculadora ya nos vuelve a brindar nuevamente el cálculo y nos dice que ahora el salario promedio del trabajador pasó de 327 pesos a 870 pesos con 49 centavos, en este caso el salario promedio de las últimas 250 semanas. Nos regresamos a la calculadora y podemos observar directamente que también ya jaló lo que es el cálculo del salario promedio. Tendríamos que colocar únicamente datos básicos, pero algo que también cambió fueron las semanas que el trabajador cotizó. Entonces vamos a suponer que el trabajador cotizó las 56 semanas que vimos, entonces serían 856 semanas totales, más el salario promedio que tenemos, y colocamos los mismos datos. Una esposa, 0 hijos, 0 padres, ayuda por soledad no aplica, ponemos 0, y también cambió la edad del trabajador, entonces colocamos 61 años. Con esto ya podemos observar directamente que el trabajador por un año de modalidad 40 se incorporó y sube su pensión hasta 8,050 pesos con 24 centavos. Digo, no es una gran cantidad porque eran pocas semanas las que tenía el trabajador. Pero vamos a suponer que el trabajador se incorporara a modalidad 40 faltando 3 años para pensionarse. Es decir, en vez de incorporarse a los 60, se incorpora a los 57 años. ¿Qué hacemos? Nos pasamos a salario promedio nuevamente y nos regresamos aquí al escenario 3. En el escenario 3 vamos a hacer una simulación. Vamos a suponer que el trabajador sí nos vino a buscar cuando tenía 57 años. Entonces estamos hablando que él se va a pensionar en el 2023, termina su relación laboral el 31 de julio del 2023 con modalidad 40. Y vamos a suponer que él se incorporó 3 años atrás. Vamos a suponer que fue en el 2020. El 1 de julio del 2020. Con esto podemos, y vamos a suponer que el trabajador se incorporó con un salario de 2,112 pesos con 24 centavos, que era el topado en esa fecha. Con esto podemos observar que tiene el trabajador 160 semanas cotizadas directamente. Únicamente tenemos que regresarnos a tomar salarios anteriores a la fecha de la incorporación, que podría ser esta. Los copiamos y los pegamos de este lado. Copiamos también lo que son los salarios que tiene reportados el trabajador directamente. Pero algo importante aquí, recordemos que para incorporarnos a modalidad 40 nos indica que no debemos de tener una relación laboral. Para este ejemplo, entonces vamos a quitar esta fecha del 30 de septiembre y vamos a poner que fue el 30 de junio del 2020 cuando se dio de baja de su relación laboral. Borramos nuevamente todos los 1 para evitar este tipo de confusiones. Y con esto podemos ver que directamente el trabajador se pasa por 93 semanas. Simplemente tenemos que verificar cuáles son las semanas que tiene excedentes. Aquí tiene 104 semanas, únicamente lo habilitamos nuevamente y ponemos menos 93.29, que son las semanas por las que se está pasando.
Aquí con 3 años de aportaciones a modalidad 40 podemos observar que en efecto el salario ya subió, aún de sobremanera, subió hasta 1,459,4 semanas. Si me regreso a la calculadora y vamos a suponer que el trabajador con este tiempo que cotizó, completó también las 800 semanas cotizadas. Entonces, con el cálculo de salario promedio ya con 3 años en modalidad 40, vamos a poner que también tiene una esposa, no tiene hijos, padres tampoco aplica, soledad no aplica, y la edad sería la misma, 60 años, porque nos buscó 3 años antes de pensionarse. Aquí podemos observar que el trabajador de una pensión mínima garantizada de 7,000 pesos pasa a una pensión de 11,528 pesos. Aquí, como lo comentamos, va a depender todo del número de semanas cotizadas que tenga el trabajador para incrementarla. Vamos a suponer que el trabajador hubiera acumulado 1,000 semanas en vez de 800 semanas. Él acumula 1,000 semanas con este salario, la pensión sube hasta 15,512 pesos, mientras que si fuera con su salario ordinario teniendo las mismas 1,000 semanas, en la misma edad de 60 años, su pensión hubiera sido únicamente de la mínima de 7,000 pesos. Prácticamente se va al doble. Por ello, siempre hacemos hincapié en tener en consideración el número de semanas cotizadas, el salario promedio que tienes y sobre todo que busques una asesoría personalizada antes de incorporarte a cualquier modalidad ante el instituto para evitar que pagues dinero adicional o dinero que no vas a recuperar directamente. Bien, como pudiste observar, el calcular la pensión no es tan complicado realmente, únicamente debemos de conocer las bases y sobre todo debemos cumplir los requisitos para poder solicitar la pensión para el régimen de 1973. Asimismo, pudiste observar la diferencia entre incorporarse a modalidad 40 y sobre todo cómo te va a beneficiar directamente si es que tú tienes bastantes semanas cotizadas para que no las dejes que se vayan por una pensión tan básica como 7,000 pesos. Pero nuevamente también la invitación es a que antes de que tú te incorpores a alguna modalidad, antes de que solicites tu pensión, solicites una asesoría personalizada. Si tú deseas que nosotros te brindemos esta asesoría personalizada, nuevamente te reitero que en la descripción del video te dejo nuestro número telefónico para que nos puedas contactar y puedas agendar directamente una cita con nosotros, ya sea por llamada o bien por videollamada para que podamos aclarar todas las dudas que tengas directamente. Si este video te gustó y es de tu utilidad, te pido que nos apoyes regalándonos un like, compartiéndonos en tus redes sociales, pero sobre todo suscribiéndote al canal, ya que como lo hemos comentado, esto nos ayuda de sobremanera para seguir trayendo contenido de valor para ti. De igual manera, si a ti te interesa adquirir lo que es nuestra calculadora, la puedes adquirir, solicitarla en el número telefónico que te dejo en la descripción del video. Y de igual manera te recordamos que contamos con un curso para consultores en pensiones, el cual ponemos a tu disposición. Este lo tenemos en 2 versiones, en modalidad aprende a tu ritmo, en la cual aprendes por medio de videos en el tiempo que a ti se te facilite más, que no, obviamente no son los videos que están en YouTube, o bien lo podemos hacer por medio de Zoom directamente y se tiene previsto concluir en 6 sesiones de 1 hora o un poquito más, y aquí nos acomodamos directamente a los horarios del aspirante. Así es que si tú tienes dudas, tienes preguntas, te gustaría adquirir la calculadora o bien te gustaría incorporarte a lo que es alguno de nuestros cursos, no dudes en contactarnos y a la brevedad posible te estaremos respondiendo. Espero que esta información y este video haya sido de utilidad para ti. Nuevamente la invitación es a que nos apoyes regalándonos ese like tan valioso, y si tú de igual manera quieres apoyar al canal, en lo que es la descripción del video, en la parte de arriba nos aparece un botoncito que dice gracias en el tema de YouTube, en el cual puedes realizar una donación directamente para que nuestro canal siga creciendo, o bien en Facebook puedes encontrar el botón que dice estrellas, en el cual también puedes realizar alguna donación directamente. Te agradezco que te hayas quedado con nosotros hasta el final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Nos vemos en el próximo video.